Muy buenas, bienvenidos. En este video veremos cómo se reproducen las células. Bueno, ya vimos cómo ocurre ese mecanismo, pero en este caso vamos a ver específicamente la reproducción sexual. Como les adelanté en el video anterior, existen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción asexual solamente requerimos a un solo individuo, por lo cual tiene algunas ventajas como que gasta menos energía, es mucho más rápida y puede producir una gran cantidad de descendencia en un periodo de tiempo menor. Mientras que la reproducción sexual ocurre todo lo contrario. Tenemos menor cantidad de descendencia, vamos a ocupar mucha más energía, toma periodos de tiempo mucho más largos, pero también tiene sus ventajas. Y esta va a ser la evolución. ¿Sí? Los individuos que se reproducen a través del mecanismo sexual, como se está uniendo una célula de un individuo padre y un individuo madre que se juntan, esto va a permitir que la información genética de estos puedan entregar características nuevas a estos individuos, a los hijos, y esto les permite evolucionar de una manera mucho más eficaz y mucho más controlada. Mientras que los organismos que se reproducen de manera asexual, igual va a ocurrir evolución, igual van a haber cambios genéticos, pero son menos y van a ocurrir más por fallos. Entonces es más fácil que estas mutaciones sean perjudiciales en vez de estar entregando características benéficas para la especie. Obviamente ambas cosas van a ocurrir, tanto mutaciones buenas como malas, tanto en la reproducción sexual o asexual. La diferencia es como la cantidad y la frecuencia en que ocurren estas mutaciones beneficiosas y las mutaciones que no son beneficiosas. Esas son como las ventajas y las desventajas de estos tipos de reproducción. Entonces aquí nos vamos a enfocar principalmente en la reproducción sexual de los seres humanos. Y para que ocurra la reproducción sexual, lo primero que necesitamos, como les dije recién, son dos células, una del padre y una de la madre. Y esas células les vamos a llamar gametos. ¿Sí? Un gameto son células especializadas en entregar la información genética. Son especializadas también en unirse a otro gameto y así formar un nuevo individuo. ¿Ya? Entonces tenemos características que les van a permitir que todo esto ocurra de manera segura. Entonces, ¿qué cosas pueden ser no seguras? Que se junten gametos de distintas especies, por ejemplo, o que se junte un gameto masculino con un masculino, o un gameto femenino con un femenino. Esas cosas no van a ocurrir. Y ahí es porque tenemos unas cosas que se llaman barreras reproductivas. Tenemos dos tipos de barreras reproductivas, que no las puse aquí porque no quería alargar tanto esto. Están las barreras precigóticas y las barreras postcigóticas. Esto quiere decir que son barreras antes de que se forme el cigoto y barreras que están en el momento en que se produce el cigoto. Y el cigoto no es nada más ni nada menos que cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Esa célula nueva se llama el cigoto. Entonces una barrera precigótica, o sea, antes, va a ser, por ejemplo, la forma de los genitales, o incluso el tipo de reproducción que tiene. Por ejemplo, las ranas liberan sus gametos en el agua, no tienen una cúpula interna como tenemos los seres humanos. Entonces esos cambios de conducta, por ejemplo la estación del año en el que ocurre la época reproductiva, todo eso son que le llamamos barreras precigóticas, ya tanto las conductas, la forma de los genitales. Entonces después vienen las barreras postcigóticas, que son las que vemos acá, que es por ejemplo las características que tiene el espermatozoide que le permiten desplazarse. Aquí en la cabeza tenemos unas proteínas, unas estructuras proteicas que es como una capucha que se llama el acrosoma. Aquí no sale en esta imagen, es lo mismo. Pero eso es una estructura que se asegura de que está ingresando en un óvulo de la misma especie
Y también el óvulo tiene esta barrera que se llama la corona radiada, ¿sí? Que son un conjunto de células que se encuentran rodeando al óvulo. Y también la zona pelúcida, que es también otro conjunto de células mucho más chiquititas. Y bueno, son principalmente proteínas liberadas por estas células que se encuentran en esta barrera, que también van a asegurarse que solamente ingresen espermatozoides de la misma especie. ¿Bien? Entonces, bueno, tengo otros videos que es del segundo siglo, en que hablo de la evolución de cuando una especie pasa a ser una nueva especie. Y este momento en que podemos llamar que una especie deja de ser tal y comienza a ser una nueva especie, es cuando ha evolucionado o ha tenido los cambios genéticos suficientes como para que sus gametos, estas células, cambien. Y cambien lo suficiente como para poder diferenciarse de las células de otra población. Entonces hablamos ya de una nueva especie. En el caso de los humanos, el gameto masculino va a ser el espermatozoide, ¿sí? Que tiene una cabeza. En esa cabeza encontramos el núcleo dentro. Lo más importante es eso, porque es como la información genética que está llevando. Unido a esa cabeza encontramos el cuello, que tiene un montón de mitocondrias encargadas de producir energía para que se pueda mover. Y finalmente la cola, que la cola es la que le da la movilidad al espermatozoide. Hay varias cosas que aún no sabemos de los espermatozoides. Hay varias estructuras que todavía no sabemos bien para qué sirven. De hecho, la cola tampoco se sabe exactamente cómo funciona. En verdad, todos los flagelos incluso de las bacterias, hay varios como detalles moleculares que no sabemos bien cómo funcionan. Y por el lado femenino, el gameto femenino lo llamamos el óvulo, y que también vamos a encontrar el núcleo. Sí, aquí está toda la información genética, el citoplasma con todos los organelos que van a necesitar el cigoto posterior, el que se forma. Y fuera de esto vamos a encontrar la zona pelúcida, esta capa de proteínas, y la corona radiada, esta capa de células que se van a asegurar de lo que ya les mencioné antes. Entonces primero vamos a ver cómo se forman, y para ver cómo se forman tenemos que entender cuáles son los órganos de los sistemas reproductores. Entonces aquí lo voy a ir explicando solamente desde el punto de vista de la formación del gameto. Y cuáles son los órganos asociados a los sistemas reproductores. Entonces voy a partir con el sistema reproductor femenino, el cual vamos a partir, como le dije, de donde se forma el gameto, que son estas estructuras que se ven acá, los famosos ovarios. Los ovarios están especializados en producir gametos al recibir una señal hormonal. Eso al final lo vamos a ver, el tema de la hormona. Y en el ovario se encuentran todos los ovocitos, todas estas células que en algún momento van a madurar y van a salir del ovario para que puedan ser fecundadas. En el caso de que no sean fecundadas, simplemente se van eliminando. Unido aquí al ovario se encuentra una estructura que antiguamente se le llamaba las trompas de Falopio. Es un nombre antiguo que se le dio cuando no se sabía muy bien cómo funcionaba o de qué forma estaba constituido. Hoy en día lo llamamos el oviducto, y va a ser un canal por el cual se va a transportar el ovocito que madura, ¿cierto? Se libera del ovario, y en este trozo, en este tubo, va a ser fecundado finalmente por los espermatozoides que vienen entrando, en el caso de que hubieran. Y por lo general es la fecundación, que es lo que vamos a ver después de esto, ocurre en esta primera parte, ¿ya? En el primer tercio del oviducto. Aquí el ovocito se iría moviendo dentro del oviducto hasta llegar al útero. El útero es un órgano bastante grande en comparación al resto de los órganos. Es básicamente un músculo con una cavidad interna en el cual se van a ir formando varias capas que se están preparando para un posible embarazo. Estas capas se llama el endometrio.
Existen otras capas que están por ahí, pero la que nos importa es el endometrio, porque esta es la que se va a unir al ovocito en el caso de una fecundación. En el caso de que no haya fecundación y llegue el ovocito hasta el endometrio, no se va a generar ninguna estructura nueva, y esto durante el proceso de la menstruación se va a liberar. Ya, el endometrio no es como que se rompa, no es como que se caiga completamente, sino que genera un tejido, básicamente vasos sanguíneos, que en el caso de que no haya fecundación, esos vasos sanguíneos se cortan, por decirlo de una forma. Y eso es lo que se va a botar. No es sangre lo que se bota. Bueno, es una mezcla de tejidos sanguíneos más bien. Bajo el útero vamos a encontrar el cuello del útero. Así que va a ser una parte en la cual se va a regular el ingreso o el no ingreso de los espermatozoides. El cuello del útero también cumple un rol de protección en el caso de alguna infección urinaria, por ejemplo, para evitar que estas infecciones lleguen hacia el útero y solamente se mantengan en el tracto renal, ya en la uretra básicamente. El cuello del útero tiene una parte aquí que se llama el cervix, que es esta parte que le digo que como que se cierra en caso de que hubiera alguna enfermedad, alguna infección o algo así. Es básicamente para proteger. Después del cervix o el cuello del útero está la vagina, que es toda la cavidad en donde va a ingresar el pene durante la cópula. Y finalmente aquí se ve en el otro dibujo, vamos a llegar a la vulva, que es la parte ya externa del sistema reproductor femenino, ya que es el lugar por el cual ingresa el pene para el proceso de cópula, la reproducción, o el coito. Tiene muchos nombres bonitos y nombres no tan bonitos. Esas son las partes del sistema reproductor femenino, viendo solamente la parte reproductiva, ya, porque también acá está el sistema renal, tanto en masculino como femenino, pero no nos vamos a referir tanto a eso para dejar esto más corto. En los órganos masculinos vamos a encontrar, voy a ir también por el orden que siguen los gametos. En este caso los gametos van a salir del cuerpo del hombre, entonces vamos a llegar desde adentro hacia afuera. Primero los espermatozoides se van a formar en este órgano que se llama el testículo, y el testículo tiene por dentro una serie de tubos que se llaman los túbulos seminíferos. Estos son tubos con células especializadas, o sea, con todas las células que van a poder producir los espermatozoides. Y estos están operando 24/7, todos los días del año, no toman descanso. No es como los ovarios, que van liberando uno cada 2 meses. Sí, cada 2 meses, porque primero en un mes se libera uno y al mes siguiente se libera en el otro. Entonces pasan 2 meses hasta que en este ovario se vuelve a activar, entonces se vuelve a liberar un ovocito. A veces son más, a veces son menos, va a depender mucho de la salud de la mujer, de la genética y esas cosas. Bueno, volviendo al caso del hombre. Los túbulos seminíferos están funcionando todo el tiempo, van produciendo millones de espermatozoides al día, y todos estos espermatozoides se van a ir juntando en el epidídimo, que es una estructura. Aquí se ve en azul, aquí se ve en azul, ¿cierto? Está como pegado sobre el está pegado sobre el testículo, pero no es que esté pegado, son todos estos túbulos seminíferos que se van juntando entre sí y van a formar el epidídimo. ¿Ya? El epidídimo es este primer como tubito que sale del este primer tubito que sale del testículo. ¿Ya? Dentro de este tubo van a ir moviéndose los espermatozoides. En una parte este tubo se ensancha lo suficiente como para que los espermatozoides se puedan mover un poco más libre, y esa parte ya se llama el conducto deferente. El conducto deferente también está asociado con vasos sanguíneos, como se ve acá. Bien, esos vasos sanguíneos que están ahí. Los conductos deferentes son los que se cortan para la vasectomía. No se extirpan los testículos en la vasectomía. Eso es como un mito que he escuchado muchas veces.
y también es reversible. Se puede volver a unir, pero es un poco complejo y no asegura, o sea, no es 100% seguro que se va a volver a la fertilidad, pero se puede revertir la vasectomía, sobre todo después de un corto periodo, o sea, entre los primeros 3-5 años. Entonces tenemos el conducto deferente que va a subir hasta la base del estómago. Entonces es bastante largo y rodea la vejiga. La vejiga es parte del sistema urinario y pasa por encima de la vejiga y como se ve acá, se da como una vuelta y pasa hasta abajo de la vejiga. Antes de llegar ahí van a aparecer dos vesículas, que son las vesículas seminales. Son los órganos encargados de producir el semen. Y el semen no son los espermatozoides, sino que los espermatozoides se encuentran dentro o mezclados en el semen. Y este es un líquido con los nutrientes necesarios para que los espermatozoides puedan vivir o sobrevivir más bien dentro del cuerpo de la mujer, para que puedan lograr la fecundación. Todo esto se va a juntar en un órgano que se llama la próstata. La próstata es para almacenar los espermatozoides. Se va a juntar el semen producido en las vesículas seminales más los espermatozoides que vienen del conducto deferente y se van a ir almacenando en la próstata hasta el momento de la eyaculación. Esto, cuando llega a un cierto punto de su capacidad, se va a liberar solo, que es lo que llamamos comúnmente las poluciones nocturnas. Esto ocurre de forma natural en la noche, en que se vacía esto si es que no se ha vaciado antes. Entonces, a partir de la próstata se va a juntar el tubo deferente con la vejiga. Ya es como que se unen los dos canales y van a formar un mismo canal que hoy se llama uretra. En el caso del hombre ocurre eso. En el caso de la mujer son dos. La uretra no se mezcla en ningún punto con el sistema reproductor. Entonces, a través de la uretra va a salir tanto la orina, que viene del sistema renal, como el semen producido por el sistema reproductor. También existe otra glandulita que se llama la glándula bulbouretal, que también produce una sustancia que se mezcla con el semen, que es parte del semen también. Y esto, finalmente, la uretra va a ir por dentro del pene, ¿sí? Que es el órgano que tiene todas las funciones para poder entrar dentro del cuerpo de la mujer y liberar ahí los espermatozoides, o sea, el semen que tiene dentro los espermatozoides. Una palabra que se me olvidó mencionar es la palabra gónadas. Las gónadas son los órganos especializados en producir gametos. Eso lo iba a mencionar antes en la parte de los gametos, pero se me fue. Entonces la gónada femenina es el ovario, ¿sí? La gónada femenina, y la gónada masculina es el testículo, ya, porque son el órgano especializado en producir los gametos. Entonces, ¿qué pasa cuando se juntan los gametos? Bueno, va a ocurrir un proceso que se llama fecundación. Aquí hay una diferenciación de palabras que quiero hacer harto hincapié, porque suele aparecer esto en estas típicas pruebas para pasar de curso o validar un curso, que nos preguntan de repente por óvulo y por ovocito. Cuando hablamos de ovocito u oocito, es lo mismo, con V en intermedio da lo mismo. Nos referimos a la célula femenina producida por el ovario. El ovocito secundario se llama así una vez que se libera hacia la tuba uterina. Ya cuando está dentro del ovario se llama ovocito primario. Y una vez que se mezcla el material genético del espermatozoide con el ovocito, ahí recién hablamos de óvulo. Entonces, el óvulo es la célula fecundada que se va a transformar en el cigoto. Y esto duró un periodo de tiempo súper corto. Ya, pero tiene un nombre distinto por el tema de los núcleos que se están recién mezclando y todo eso. En el caso del ovocito, ya es cuando todavía no ha sido fecundada. Entonces, la fecundación no es nada más que el ingreso de un espermatozoide dentro del cuerpo del ovocito,
¿ya? Y libera el material genético. Por lo general se nos hace la imagen de la fecundación en que entra el espermatozoide completo dentro del ovocito, y no es así, sino que solamente es la cabeza que rompe la zona pelúcida, y la cabeza como que se desarma adentro y libera el material genético hacia adentro del citoplasma, y este llevado por proteínas, por actina y miosina hacia los núcleos, y ahí se junta y termina la división meiótica, ¿sí? Y ahí recién se produce, después de la fecundación, ¿no es cierto? En ese pequeño periodo en que ingresa el espermatozoide, se llama óvulo, y los pronúcleos nos referimos al núcleo del espermatozoide y al núcleo del ovocito, se van a mezclar, y una vez que ya están mezclados los núcleos, vamos a tener una tercera etapa que se llama el cigoto, que ya les hablé del cigoto. ¿Qué pasa después de la fecundación? Veamos entonces, después de la fecundación, que como les dije ocurre siempre aquí en esta primera parte de la tuboterina. Bueno, aquí lo vemos en más grande. Aquí ocurre la fecundación. Una vez que ocurre la fecundación van a comenzar a ocurrir divisiones celulares. No va a llegar una célula así completa hasta la implantación, sino que una vez que es fecundada, dentro de las primeras horas ya comienza a dividirse. Empiezan las primeras mitosis. Entonces ese ovocito que fue fecundado, que se transformó en cigoto, va a ir viajando dentro de la tuboterina hasta llegar a algún lugar dentro del útero, en el cual se va a implantar. Y esto significa que se va a mezclar con el endometrio. Aquí sale en este esquema, salen los cambios en el endometrio. La primera semana comienza a crecer, entonces aumenta su volumen, la cantidad de vasos sanguíneos que tiene. Luego espera a que haya fecundación. La fecundación puede ocurrir casi inmediatamente después de la ovulación, por si acaso. No es necesario esperar una semana como sale acá. Pero va a llegar ese ovocito. Bueno, en este momento ya es cigoto, porque fue fecundado. Va a llegar el cigoto, que se demora unos días en viajar desde acá, ¿no es cierto? Desde la primera parte de la tuboterina, voy a poner con amarillo, desde esta parte, se demora unos días en viajar hacia el útero. Por eso sale aquí como semana 4. Y una vez que llega, va a entregar una información, que ya les explico cómo funciona eso. Una información para decir que hubo fecundación y que está comenzando la implantación. Entonces se evita la menstruación. Va a entregar unas señales hormonales. Esta cosa va a comenzar a liberar hormonas también. Y en la implantación, las células que se encontraban rodeando al cigoto van a formar una capa externa que se llama el trofoblasto, ¿ya? Y una masa interna de células que son las que van a finalmente producir al nuevo individuo y a las estructuras internas del saco vitelino, el corion y esas. Bueno, aquí salen también. Entonces vamos a tener el trofoblasto, que es esta que se ven aquí en azul. Y el trofoblasto se va a ir mezclando. Estas células se van a ir uniendo y van a comenzar a comunicarse con las células del endometrio. Y va a hacer que los vasos sanguíneos del útero comiencen a entregarle alimentos, oxígeno, y que eso finalmente va a producir el cordón umbilical. Bueno, esa es la implantación. Entonces, todo un proceso de comunicación, se mezclan las células, como se ve aquí las células azules se empiezan a mezclar con los capilares. Los capilares son estos vasos sanguíneos. Después de la implantación, entonces vamos a tener la gestación, que es todo el proceso en que ya se comienza a formar el nuevo individuo. Por lo general hablamos de los periodos de tiempo en días, porque son pocos días de repente entre una fase y otra, o en semanas, y mucha gente se confunde cuando hablamos de semanas. Yo al menos siempre me confundo, me dicen, no, la sexta semana, no sé, no asocio nada a la sexta semana. O por último también podemos hablar en meses, ya la gestación humana dura aproximadamente 9 meses.
En verdad son como 8 porque los primeros son de la implantación. O sea, el primer mes es la implantación y después son 8 meses de gestación. Hay ocasiones en que se puede alargar o a veces que puede terminar antes. Ya, pero el periodo, o sea, el desarrollo embrional ocurre al mismo ritmo. Ya son muy pocas las variaciones que puede haber entre un caso y otro. Entonces, las primeras 2 semanas va a ocurrir la implantación y esta mezcla que les decía de las células del cigoto con los vasos sanguíneos maternos. Aquí se ve el trofoblasto, como estas células más oscuras, que ya están mezcladas con el epitelio del útero, con el endometrio, que son estas otras células como gris claro. ¿Sí? Están ahí. El disco embrionario que sale acá es una capa que se va a formar. ¿Recuerdan que les dije que había una masa de células dentro del trofoblasto? Bueno, estas se van a empezar a ordenar. Y más o menos al finalizar la primera semana van a dejar como una cavidad dentro del trofoblasto que se llama el sincicio trofoblasto. Es como un saco de agua. No hay células, sino que las células se van a comenzar a ordenar y van a formar unas láminas que les llamamos láminas germinales, que salen, bueno, aquí salen como disco embrionario. Es lo mismo, es por cosas de traducción solamente. Y las vamos a ver acá. Se alcanzan a ver. Voy a intentar agrandar un poquito esa imagen. Después de otras 2 semanas más, o la semana entre la tercera y cuarta semana, ya van a empezar a notarse las primeras estructuras de individuo. Ya se van a separar todas las cosas que van a formar el individuo y las estructuras que forman todo lo que va a ser el saco vitelino, el amnios, la placenta. Todas esas estructuras ya se van a empezar a diferenciar. Entonces vamos a ver un embrión. Ya más o menos entre la tercera y la cuarta semana aparece el embrión. Y lo que aquí se ve como una cuestión súper amorfa, sin mucha forma humana. De hecho aquí no, si nosotros miramos el embrión, por ejemplo, de un pollo, de un tiburón, de una rana, de un perro, de un elefante y de un humano, son todos prácticamente idénticos. A lo más va a diferenciarse que unos son más largos, otros tienen como lo que va a ser la cabeza un poquito más grande, pero son casi idénticos en esta etapa. Ya, lo que sí vamos a poder diferenciar va a ser el tubo neural, que aquí se ve, bueno, a marcar con verde, aquí se ve como unas, como que estuviera cortado. Eso se ve así porque eso va a formar después las vértebras de la columna vertebral. Y después va, bueno, siguiendo con el desarrollo, va a formarse bien lo que va a ser el cordón umbilical, la unión entre la madre y este nuevo individuo y el embrión. Y aproximadamente un mes después, o sea, más o menos en la semana 6, ya vamos a poder empezar a diferenciar las primeras estructuras que realmente nos van a diferenciar de una especie a otra. Vamos a poder ver las extremidades, ¿cierto? Los brazos, las piernas. Vamos a poder ver claramente la cabeza. Aquí ya en esta etapa podemos saber si es que el feto va a ser viable con la vida. Aquí hay muchas cosas que pueden fallar. Hasta este punto es como el tiempo que hay más probabilidades de que algo falle. De hecho, se suele decir que los primeros 3 meses de embarazo son como lo más crítico, en que pueden ocurrir malformaciones, ya sea por una mala alimentación de la madre o por haberse expuesto a sustancias nocivas, por ejemplo el cigarro. Entonces, estos primeros meses son como los más críticos porque es cuando se desarrollan las principales estructuras. Si algo falla, va a fallar todo después hacia adelante. En cambio, las fallas que ocurren después del tercer mes, las personas como que pueden vivir con eso. Por ejemplo, el labio leporino, ¿sí? Que nuestra nariz y nuestra boca inician como un mismo agujero en esta etapa, a estos días, más o menos como en los días 30, por ahí, y después se empiezan a cerrar. Y ese cierre de repente falla, y es muy común que falle, sobre todo por mala alimentación, falta de ácido fólico, que es una vitamina que se le recomienda consumir a las mujeres embarazadas.
y que puede finalmente formar que se cierre de esta parte, porque son como unas aletas que tenemos al principio, por eso se ve así acá como súper deforme no dice de 25 días, y que eso se va a ir cerrando, eso va a formar la nariz y el paladar, y esta parte del paladar es lo que suele fallar mucho, por eso es súper común en el labio leporino, y por eso hay harta gente que ayuda a estas causas, porque en verdad hay personas que no les genera mucho problema, es algo más estético, pero hay personas que sí les genera problemas para respirar, para comer. Aquí puse solamente estas etapas de la gestación porque ya de aquí en adelante es básicamente decir el feto crece. Las extremidades comienzan a desarrollarse, comienza a desarrollarse el sistema nervioso, el feto empieza a escuchar lo que ocurre a su alrededor. El corazón, por ejemplo, se forma más o menos como a la tercera semana, ya hay un corazoncito ahí latiendo. Entonces, desde más o menos la tercera, cuarto mes, ya se puede decir que solamente el feto está creciendo. Ya no se están formando como las estructuras más críticas. Entonces, veamos qué es lo que hace el cuerpo de la mujer para prepararse para un posible embarazo. A esto le llamamos el ciclo menstrual. Entonces, todo esto va a ocurrir regulado por hormonas. ¿Ya? Las hormonas, recuerden que son sustancias químicas producidas por nuestro cuerpo, por glándulas que están en nuestro cuerpo y que van a estar comunicando un tejido con otro tejido para indicarle cuándo hacer la función que tenga que hacer. Entonces aquí vamos a hablar de cuatro hormonas para las mujeres. Las hormonas gonadotrópicas o hormonas pituitarias, porque van a venir de la pituitaria, la glándula pituitaria está en el cerebro. Y están las hormonas ováricas, adivinen dónde se producen. Que van a ser las hormonas pituitarias, es la LH y la FSH. ¿Qué significan estas letras? LH significa hormona luteinizante y la FSH significa hormona folículo estimulante. Entonces vamos a tener las hormonas pituitarias, que va a ser la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante va a estar relacionada al cuerpo lúteo, que ya lo vamos, el que sale aquí abajo, cuerpo lúteo. Y la hormona folículo estimulante es la hormona que estimula la producción del folículo, que es el que vemos aquí al principio del ciclo. Si nosotros vemos cuando hacen el pic estas hormonas, o sea, cuando se liberan mayor cantidad, vamos a ver que son casi idénticas, tanto la hormona luteinizante como la hormona folículo estimulante. Si nos fijamos aquí, tenemos una pequeña subida al principio del ciclo, que va, estos tres cuadros, estos tres gráficos, llevan el mismo tiempo. Son 4. Estos 4 gráficos llevan la misma escala de tiempo, o sea que lo que está ocurriendo en este punto es lo mismo que está ocurriendo acá y es lo mismo que está ocurriendo acá. Entonces en este pic de hormona folículo estimulante es porque se está estimulando la producción del folículo, que son estas células que rodean el ovocito. O sea, estamos de cierta forma estimulando que madure un ovocito para que pueda liberarse. Pasado este tiempo, ambas van a hacer un pic, ¿ya? Aquí la que importa es la hormona luteinizante, porque va a permitir, es la hormona que estimula la liberación del ovocito, o sea, el proceso de la ovulación. Se libera, es lo que ocurre acá. Y después vamos a ver que comienzan a disminuir y a disminuir. Pero aquí entonces las que toman las riendas del asunto van a ser las hormonas ováricas. Entonces aquí la hormona folículo estimulante tiene un segundo pic, porque se va a ver acompañada de la liberación de estrógenos. ¿Ya? El estrógeno, en este caso, lo que va a hacer es también estimular la ovulación y un poquito antes también va a estimular la producción del endometrio, o sea, el engrosamiento del endometrio. Una vez que se produce la liberación, entonces el estrógeno ya se puede como olvidar un poco de producirse y tiende a la baja. Pero después tenemos una fase postovulatoria en la que vamos a encontrar que aparece la progesterona. La progesterona es básicamente una hormona que está ahí viendo si es que hay o no fecundación. Si ocurre una fecundación, esta línea de la progesterona, en vez de bajar aquí, se mantiene plana
Y eso le va a decir al cuerpo, prepárate para el embarazo. Pero si no hay embarazo, o sea, si no hay fecundación, cae la progesterona y una vez que llega a este nivel más bajo, se produce la menstruación. O sea, la menstruación solamente ocurre porque deja de haber progesterona. Porque hay un aumento aquí en el estrógeno. ¿Sí? Aquí el aumento del estrógeno también se va a dar para la preparación en caso del embarazo. ¿Ya? Pero eso es para la comunicación de las células, o sea, para que la implantación ocurra adecuadamente. Y hay una regulación que va a estar ocurriendo. Esto lo voy a hacer súper rápido. Como les dije, hay 3 partes de esto: la fase preovulatoria, o sea, antes de la ovulación, la ovulación, o sea, perdón, aquí está la fase preovulatoria tardía, o sea, es justo cuando va a ocurrir la ovulación y después de la ovulación. Aquí todo este gráfico es en verdad un poquito complejo, pero no se asusten tanto con los nombres de las hormonas que se encuentran aquí arriba. Y esto básicamente lo que nos está explicando es que la glándula pituitaria se va a estar comunicando constantemente con el ovario para decirle cuándo liberar o no a el ovocito. Entonces aquí, si nosotros seguimos las flechitas de esto, preocupémonos de la aquí sale en español FSH, el nombre en inglés, Follicle Stimulant Hormone, y HSF es en español, hormona estimulante del folículo. Entonces se libera la FSH, estimula el folículo crece, se libera el ovocito y esa liberación va a hacer que se produzca estrógeno. Y el estrógeno, como les dije, estimula el crecimiento del endometrio, que es lo mismo que vemos acá. Esta es la hormona luteinis, o sea, perdón, la FSH estimula la producción de estrógeno y el estrógeno estimula el crecimiento del endometrio. ¿Sí? Son básicamente hormonas que se están comunicando para que todo ocurra bien. Entonces la FSH estimula el folículo y estimula el estrógeno. Y el estrógeno estimula el endometrio. Está el tema del cuerpo luteinizante. La hormona luteinizante va a estimular al cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo hace algo bien interesante. Va a estar produciendo 3 hormonas: el estrógeno, la progesterona y la inhibina. La progesterona y el estrógeno, como les dije, están ahí para que el endometrio se produzca, ¿no es cierto? Y se pueda unir después a la posible cigoto fecundado. Bueno, el cigoto está fecundado. Pero a la vez va a estar inhibiendo a la glándula pituitaria. En el caso de que ocurra el embarazo, entonces se va a seguir produciendo la inhibina para que no vaya a producir FSH, ¿no es cierto? Y se estimule el folículo y eso va a disminuir el endometrio y se va a ir este posible nuevo ser se va a botar. Eso es lo que llamamos un embarazo ectópico. Ya cuando no se logra comunicar estos tejidos y la hormona lútea, o sea, y el cuerpo lúteo no le logra avisar a la glándula pituitaria que hubo una implantación, a veces porque la implantación no ocurre, se sigue el ciclo, ¿no es cierto? Deja de haber inhibina. Al haber inhibina, se va a producir FSH y eso va a producir finalmente la menstruación. Entonces, si alguna de estas señales llegara a fallar, hay varias razones por las que puede fallar, se producen estos embarazos ectópicos. Bueno, ectópico significa que ecto es de fuera y topos es de lugar, o sea, que ocurrió fuera del útero o en alguna parte del útero donde no debería haber ocurrido. Claro, se fijan, el útero tiene estas paredes que se ven ahí. Esos son los lugares en los que debería ocurrir la implantación. Si ocurre fuera de estos lugares, no va a liberar las hormonas, o sea, el cuerpo lúteo va a seguir, va a dejar de producir inhibina y vamos a volver al ciclo. Entonces, si es que alguna vez escuché hablar de un embarazo ectópico, significa eso, que no se implantó en el lugar que debería haberse implantado y finalmente se elimina. Eso es un aborto espontáneo, un aborto natural. Y eso sería
todo este video. En verdad es un poquito más larga esta materia. Nos vemos entonces en el próximo video, que se va a tratar sobre la herencia, sobre cómo nuestros genes se heredan de una generación a la siguiente. Así que nos vemos en el otro video. Adiós.